Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sashenka García, junto a Juan Juárez, en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Fernando Camacho. Abrazados por la producción musical de Adrián von Borcon, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de el béisbol y el mundo cultural. El béisbol forma parte de nuestra cultura desde principios del siglo XX. Llegó con fuerza a Maracaibo y Caracas a partir de las empresas petroleras que empezaron a explorar la existencia del oro negro en nuestras tierras. Los norteamericanos enviados a hacer estas labores nos legaron ese saber, porque el béisbol es un saber cultural significativo que acompaña lenguajes, formas, maneras de ser en todo el Caribe, incluyéndonos a nosotros. La presencia del béisbol en las manifestaciones artísticas, paradójicamente, no es abundante, en comparación con su lugar en los Estados Unidos e incluso en países como Cuba o Puerto Rico, por mencionar algunos. En nuestra literatura brilla su ausencia, a pesar de que hay algunos acercamientos en novelas y cuentos. Al béisbol le ha ocurrido en el entorno cultural venezolano como al petróleo, quizás porque están emparentados en su presencia en Venezuela. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué algo tan popular en nuestro país no encuentra reflejo en sus expresiones artísticas, en especial la literatura, la fotografía, las artes gráficas? Pensar a la pelota, al béisbol, es central para reconocer relatos de fracasos, sueños de triunfos y lenguajes, y señas que no han dejado de marcarnos en nuestra historia contemporánea. Lo que piensa Sashenka. Yo no creo que exista un venezolano, por lo menos de la región de la costa del Caribe, que no tenga una historia con el béisbol. El béisbol es parte de nuestra vida cotidiana de muchas maneras. En una familia hay varios fanatismos, equipos, unos son del Caracas, otros son del Magallanes, o como mi familia son de La Guaira, y convivimos y vemos los juegos y disfrutamos. Y digamos que el béisbol es como una banda sonora constante en la vida del venezolano. Cuando no está la pelota invernal, están las grandes ligas, donde también no tenemos nuestro fanatismo repartido. De otra manera, pero están. ¿Qué pasa entonces, como planteamos al principio, para que haya tan poco legado, quizá y especialmente en la literatura, de cómo nos ha marcado el béisbol? Yo pienso, por ejemplo, tantos escritores que son fanatiquísimos del deporte, que disfrutan, que van para el estadio. ¿Por qué nos ha costado tanto llevar a la palabra o a la expresión gráfica lo que este deporte y lo que es la cultura alrededor de este deporte tiene que ver con nosotros y con una identidad construida además y colectiva? A veces siento que al hecho de que el béisbol sea tan popular y que sea precisamente tan de todos los sectores, tan de todos exactamente, le ha cerrado puertas probablemente por miedos, prejuicios, a lo que se llama la alta cultura, ¿no? Como si eso perteneciera solamente al espacio de lo popular, y lo popular, por supuesto, no tuviera cabida en el mundo de la alta cultura. Creo que sabemos que no es así, pero creo que ese es como un susurrito, ¿no?, que se le pone detrás de la oreja muchas veces a los creadores. ¿Qué piensas tú, Ricardo? Bueno, fíjate, yo creo que el béisbol es una memoria, el béisbol es una poética, es una estética y es ante todo un lenguaje, ¿no? O sea, es también profundamente un argot. Oye, a este lo poncharon, ¿no? Así es. Te metieron tremendo strike. Forma parte del lenguaje cotidiano y a veces yo echo en falta esa presencia de un lenguaje caribe
¿verdad? Como respaldo de esa estética y poética caribe del béisbol en nosotros, en nuestra literatura. A mí me generó una enorme emoción cuando yo descubrí hace muchos años un libro como Campeones de Meneses, ¿no? O sea, que se llamara Campeones y que tuviera como parte de su epicentro el béisbol. O sea, me pareció que era algo importante. Y fíjate los años que después pasan para que el béisbol vuelva a aparecer medio mencionado por aquí, en un cuento por allá, y de repente parece que desapareció. Yo creo que tiene que ver con que la cultura en Venezuela, y con esto voy a ser polémico, ¿verdad? Asumió el fracaso como impronta. Y el béisbol exalta el éxito, el triunfo, ganar, ¿no? Una idea de perseverancia y yo creo que una ética muy importante que con su versión Caribe muchísimas personas en términos colectivos abrazaron. No diferentes intérpretes de la alta cultura en Venezuela. Y pienso que también, insisto, en un paralelismo a la hora de asumir el petróleo. O sea, lo ha trabajado muchísimo Miguel Ángel Campos en sus ensayos, la ausencia del petróleo en nuestro pensamiento, en nuestra ensayística, en nuestra narrativa, a menos que sea para hablar mal de él. En el caso del béisbol, es simplemente su ausencia, ¿no? Como si no nos tocara, como si no tuviera que ver con nosotros. Y eso es algo en lo que vale la pena pensar, indagar, reflexionar, porque cuando tú conversas esto con escritores, especialmente contemporáneos, ya piensan algo diferente. Sí. Y ya hay una presencia diferente. Pienso en Rodrigo Blanco, pienso en Salvador Fleján, pienso en otros lectores y en otros escritores en el acontecer cultural, literario venezolano, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y sobre eso queremos reflexionar hoy. Así es, vamos a ver. ¿Con quién conversamos? Mari Montes y Guillermo Tela Veledo. Vamos a hablar con Mari Montes. Mari Montes es ciudadana, mamá, periodista, es escritora, es cronista, locutora. Además, es la primera venezolana en ingresar a la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Pero Mari, por encima de todo, es mi amiga y es caraquista. Hola Mari, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a los dos. No saben qué grato continuar la mañana y el día conversando con ustedes y con toda su audiencia, haber saludado a Fernando Camacho. Me han hecho el día, gracias. Qué bueno, que nosotros estamos muy contentos que estés hoy con nosotros. Y bueno, Mari, voy a hacerte un par de preguntas y comienzo con la primera. ¿Por qué el béisbol es tan importante en nuestra cultura popular, incluso política, y tan poco apreciado más bien en el entorno cultural? Uy, mira, no sé por qué razón no hay más, digamos, escritores, dramaturgos que hayan tomado o que tomen en cuenta el béisbol como eso que tú señalas, un deporte que trasciende a la vida cotidiana de todos nosotros, en nuestras expresiones y muchas veces en las maneras de explicarnos las cosas, particularmente a los que nos gusta mucho. A mí me ha llamado particularmente la atención a veces cuando me encuentro en el mundo intelectual, en el periodismo, a gente que de alguna manera le parece cool despreciar el béisbol. Y no lo entiendo porque eso sucede. Pero también pienso que hay algo de desconocimiento de lo que ha ocurrido con el béisbol en la cultura venezolana, porque ha habido grandes escritores y poetas, pongo por ejemplo a Miguel Otero Silva y a Andrés Eloy Blanco, que han tenido obras para el béisbol. Por ejemplo, el romance de campeonato, escrito por Andrés Eloy Blanco, a propósito de la victoria de los héroes del 41, dejó en ese romance reflejado no solamente la hazaña,
sino cómo eran los dos países y cómo se relacionaban a través del juego. Y es precioso. Yo lamento que sea tan desconocido que cuando yo pedí permiso a Andrés Eloy Blanco Iturbe, hijo del poeta, para usar el romance en mi cuento Los héroes del abuelo, Ajá. él no sabía que ese romance existía. No entiendo por qué no se le ha dado la difusión que merece, o a los escritos de Miguel Otero Silva, de Adriano González León, que también era un gran fanático del béisbol y lo enaltecía, porque aquí en los Estados Unidos encontramos Mark Twain, encontramos Walt Whitman, Sí. Hemingway, Paul Auster. escritores, Paul Auster, que han dedicado sus letras a reflejar el juego y además sobre la base de la conciencia de que es parte de la cultura de este país fundamental. No sé por qué en Venezuela no hay más. Hay obra, ¿por qué no hay más? Y por qué todavía hay quienes piensan que es cool decir que el béisbol es algo como para despreciarlo, ¿no? No sé, no entiendo mucho. Comprendo. Y Mari, ¿tú piensas que el béisbol nos puede dar un relato de nación a través del siglo XX y hasta hoy? Es decir, ¿nos podemos leer como nación en términos de desaciertos, de fracasos, pero en especial en la posibilidad del triunfo? ¿Lo podemos hacer? ¿Podemos vernos en el béisbol y lo podemos tomar como medida para trabajarnos, para pensarnos también? Sí, yo creo que sí, totalmente. Hablaba de los héroes del 41, pero cuando uno revisa las crónicas de principios del siglo XX, cuando estaba el béisbol apareciendo, cuando estaba el béisbol llegando a la sociedad, te encuentras allí como parte de la historia lo que fue asumir un deporte que no es originario de Venezuela como propio, cómo se adaptó, cómo hubo una manera diferente de jugarlo, cómo cuando Venezuela como selección y también como representación de su béisbol en las series del Caribe, cuando ha llegado lejos, cuando ha obtenido las victorias, es porque ha hecho todo bien, comenzando por el juego en equipo. Yo creo que hay grandes metáforas siempre en el béisbol a lo que podemos ser y a los niveles de excelencia a los cuales podemos llegar. Creo que hay historias individuales que nos potencian la venezolanidad, como hablar de Andrés Galarraga o de lo que significa el rol de la familia en un jugador, y hay montones de ejemplos, prácticamente todos de esos muchachos que llegan allí porque tienen el apoyo de su familia. Entonces creo que sí, que tiene mucho que ver y hay que insistir en destacarlo, porque yo lo compruebo en la mañana, cuando yo saludo y digo, ayer José Altuve dio un gran slam y Wilmer Flores la desapareció y Elías Díaz dio el jonrón de dejar en el terreno al equipo contrario, eso es una alegría que nos identifica a todos con ese logro de ese compatriota, ¿no? Así es. No, buenísimo, Mari. Extraordinario todo lo que nos has dicho, tu reflexión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy con Sachenka, que quiere comentarte un par de cositas también. Hola, Mari. Hola, mi Sash. ¿Cómo está mi Mari bonita? Feliz de tenerte aquí. Bueno, después del comentario tan sabroso que compartiste con Ricardo, yo voy a reforzar con una pregunta que creo que lo que permite es como desarrollar un poco más. Tú nos hablaste de los héroes del 41, a quien además le dedicaste un bellísimo libro para niños, que les cuento una historia que probablemente los niños de ahora, bueno, esos abuelos son como lejanísimos, ¿no? Son los abuelos de nosotros. Exacto. Y bueno, imagínate, mi abuela cuenta con orgullo que ella fue a recibirlo a la Guaira, ¿no? Entonces te pregunto, ¿ha sido el béisbol otro espacio
para la construcción del relato heroico nacional. ¿Cómo lo ves tú? Yo insisto en que sí. Tenemos a los héroes del 41, pero tenemos la historia, por ejemplo, de Alfonso Carrasquel, particularmente, que está tan bien contada por él mismo en la mejor entrevista de béisbol que yo he leído en mi vida, que es el libro de Milagro Socorro, con la B en el pecho. Eso es un relato heroico nacional. O sea, cuando uno piensa en ese muchachito que jugaba pelota con unas alpargatas puestas, que su mamá le hizo su primer uniforme a él y al equipo con la tela sacos, de los sacos de harina Gold Medal, que era muy resistente, y que ese muchacho después llegó al béisbol de Grandes Ligas y se convirtió en una estrella, que fue el primer latinoamericano en un Juego de las Estrellas. Oye, eso es la construcción de un relato heroico nacional que solamente con contarlo inspira. Y nos habla de la posibilidad de llegar a lo más alto desde la humildad, desde no tener unos zapatos para jugar adecuadamente una disciplina que después terminó siendo tan bien ejecutada por Alfonso, que llegó a lo más alto. Alfonso no duró más en las Grandes Ligas por intenso, porque se lesionó, se bajaba del avión y se iba para el universitario. Pero Alfonso Carrasquel inspiró la vida de nuestro único Salón de la Fama, Luis Aparicio. Sí. Lo inspiró, lo ayudó, fue solidario. Y hay otra historia dentro de la historia de Alfonso pidiéndole a Luis Aparicio que no se fuera, porque Aparicio pensó en irse porque le quitaban demasiado dinero en los impuestos y no terminaba de adaptarse, y Alfonso Carrasquel le dijo: mira, a mí me van a cambiar a Cleveland porque tú llegaste aquí a los Medias Blancas de Chicago, y tú llegaste aquí, me vas a sustituir porque tú eres una superestrella, déjate de cosas, habla con el equipo. Y lo aconsejó, y lo más lindo es que siempre que uno conversa con don Luis, él siempre recuerda eso. Eso es un relato heroico muy bonito, que además tiene amistad y admiración, desprendimiento, generosidad, en un solo cuentito que les hago por encima, ¿no? Sí, efectivamente ese es como un cuento originario que después ha dado pie a muchas otras historias. Yo creo que como pensando en esto que acabas de compartir, el béisbol tiene como esa gran virtud de que nos pertenece a todos, ¿no? Que no es tan, a pesar de que seamos de diferentes equipos, el béisbol es de todos, y al ser de todos nos permite como construir probablemente, ¿no?, estos relatos, digamos, de una forma más cercana y afectivamente importante. Yo, por decir algo, o sea, yo celebro a José Altuve, lo celebraré siempre, como celebré a Vizquel, como celebraba a los de mi equipo, ¿no? Cuando un venezolano brilla en Grandes Ligas, es como que brilláramos todos un poquito, y eso nos llena mucho, creo yo, como venezolano. Ahora además es muy lindo, porque siempre estábamos como buscando, como que, bueno, ok, a Melvin Mora lo detestamos contra los Leones del Caracas, pero Melvin Mora llegó a los Mets y entonces todos adorábamos, era como que estaba esperando una razón para querer a Melvin Mora públicamente. O le pasaba a los magallaneros con Vizquel, eso es típico. Bueno, yo soy magallanero, pero Vizquel tal cosa. Soy magallanero, pero yo recé por Galarraga cuando se enfermó, yo le ligué el título de bateo. Y al final todos nos conseguimos allí, y al final en la Serie del Caribe, por más que seamos caraquistas o magallaneros, queremos que ganen, y nos da rabia cuando los eliminan, si los eliminan por eso, porque nos sentimos al final que nos encontramos ahí. El béisbol es un sitio de encuentro maravilloso. Sí, sí lo es. Y fíjate, el béisbol se inserta en lo cotidiano de nuestra vida desde el lenguaje. Es un argot que termina siendo identitario, diría, ¿no?, para la venezolanidad. ¿Tú crees que es posible desarrollar otros discursos desde la ficción como experiencia estética y no desde el estereotipo? O sea, no manejarnos solamente como el pelotero mal hablado, sino como ese argot que sí que lo hablamos todos, podría insertarse, crees tú, si es posible, ¿no?, en otro nivel.
Sí, yo creo que sí. Yo trato de hacerlo, Sashenka, Sí. modestia aparte. Sí, sí. No tratas, lo haces. Cada vez que escribo, ¿no? Ujú. Y pienso que parte de la tarea la tenemos quienes escribimos Ujú. y quienes comunicamos, porque muchas veces caemos en el error de escribirle a los fanáticos, a los que saben, a los que están al día. Yo siempre digo que yo escribía cuando comencé por la goma para que mi mamá, que no le gustaba el béisbol, me entendiera y no cambiara el radio, no cambiara de estación, porque llegó el béisbol, me voy a cambiar. Entonces sí creo que es posible desmitificar tanto eso del jugador que no sabe hablar, que cambia la R por la L, porque al final eso no es lo que importa aunque ocurra, Sí. porque un ser humano es mucho más que la forma como de pronto aprendió a hablar o no aprendió algo. Sí. Y tiene mucho que enseñar también. Y creo que hacer discursos desde la ficción y convertirlo en una experiencia estética es un reto que hay que asumir, que tenemos que asumir los que estamos encargados de hacerle ver a la gente que esos estereotipos son solo eso, estereotipos, que hay muchas maneras de ver el béisbol y el béisbol lo ejecutan. Los que lo juegan son muy distintos entre sí y los que lo contamos también, ¿no? Menos mal que tenemos gente que lo cuenta tan sabroso. Mari, querida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Alfabeto del Mundo. Muchísimas gracias. No sé si Rick tiene algo más que decirle a Mari. Bueno, Mari, pues que viva en Magallanes, ¿no? ¿Qué otra cosa poder decir? Y que viva Omar Vizquel. Me encantó eso que dijiste porque es cierto. O sea, una de las imágenes más poderosas de mi vida es estar en un autobús yendo a Plaza Las Américas por el Cafetal y ver a Omar Vizquel caminando por la bomba de Santa Ana. Es una imagen que jamás olvidaré y que me llenó de mucha emoción y de una enorme admiración. Una de las grandezas del béisbol es la nobleza. Y una de las cosas que me encanta es poder admirar y respetar al contrincante, al que está en el otro equipo, y que pienso que el béisbol es un modelo estupendo en ese sentido para pensar en un país posible, ¿no? Es así. Cuando en un estadio universitario, y yo lo vi, Vizquel atrapando con la mano limpia, tirando a primera, y los propios fanáticos del Magallanes aplaudirlo porque era asombroso lo que estaban viendo. Y a uno le pasaba con Melvin, o con Richard Hidalgo, nos pasa con Altuve. Entonces, mira, que viva el béisbol. Que viva el béisbol. Caracas. Que viva el béisbol. Un abrazo, Mari. Un abrazo a los Mari, dos. gracias. Qué grato este rato. El béisbol venezolano con cariño lo describe, el equipo Magallanes, nuestro campeón del Caribe. No sé si seremos turcos, eléctricos navegantes, pero lo que es este año... El béisbol y el mundo cultural. Somos Ricardo Ramírez y Sachenka García en Alfabeto del Mundo. ¿Con quién conversamos? Hoy tenemos con nosotros al profesor Guillermo Tela Veledo, politólogo, profesor de la Universidad Metropolitana. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a nuestro programa. Hola, Ricardo. Hola, Sachenka. ¿Cómo están? Hola, Guillermo. Muy bien. Gracias por acompañarnos hoy en Alfabeto del Mundo. Yo encantado. Voy a hacerte un par de preguntas, una primero y otra después, a ver qué puedes comentarnos tú al respecto. ¿Ha sido el béisbol otro espacio para la construcción del relato heroico nacional? Ciertamente hay una noción épica del béisbol en Venezuela, de ciertas, una sustitución de las batallas, si se quiere,
y se da una continuación en la prensa periodística de cierto lenguaje bélico. Eso pasa mucho en la prensa deportiva, hay que decirlo, con respecto al béisbol, pero como el béisbol es uno de los deportes, por una parte, uno de los más populares, pero a la vez uno de los más exitosos en el extranjero, por más que en términos de equipo no hayamos sido completamente exitosos, el béisbol tiene esa sustitución. La grandeza de Venezuela se proyecta en la grandeza de sus petroleros y hasta cierto punto sustituye lo que no tenemos como glorias militares actualmente. Eso llega allí. Ver el tricolor en las gradas de un estado en Houston, en Boston o en Los Ángeles, siempre emociona y siempre es parte de ello. Pero a la vez es otro tipo de esquema. No es la lucha militar realmente. No hay el deporte, se le asume ese contenido, se le asume esa visión, pero a la vez no hay ¿qué está realmente en juego en el deporte? Orgullo nacional, cierta aspiración de grandeza, pero no está en juego realmente nada. Es decir, más allá de lo importante de la industria, más allá de lo importante de la acción de los jugadores, más allá de la importancia del deporte socialmente, si pierde un equipo, gana un equipo, no se acaba el mundo, no es lo mismo que una batalla. Claro. Pero se le da esa ética justamente para darle una entidad que no tiene. Con respecto a Venezuela, sí, en algunas nostalgias, cuando las series del Caribe, cuando las competencias mundiales de béisbol, en la que no siempre hemos sido tan afortunados como otros. Es verdad, no ha sido donde más hemos brillado, pero sí, vernos en cada estadio de una u otra forma, ver a los jugadores es vernos también un poco, ¿no? Todos allí. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte, Guillermo. Y es, fíjate, el béisbol se inserta en lo cotidiano, ¿verdad? Desde el lenguaje. Hay un argot de béisbol que ya se siente identitario para la venezolanidad. Así es. ¿Tú crees que es posible desarrollar otros discursos desde la ficción, como experiencia estética, con ese argot, a partir de ese argot y no desde el estereotipo? Es muy interesante la pregunta, porque más bien uno echa en falta que desde la ficción no ha habido novelas peloteriles, por decir. Y hay muchas historias que se podrían contar desde una perspectiva beisbolera, los altos y bajos de una temporada, la decadencia física de algún jugador, los intentos de los jugadores por entrar a las grandes ligas, todo está lleno de historias y de rivalidad y por supuesto de temas que podrían verse en la narrativa histórica de los propios jugadores. No se ha hecho, hay más crónica deportiva de lo contrario, y para muchos venezolanos en rigor que no les gusta el béisbol, ese lenguaje peloteril, ese lenguaje estereotípico, es un lenguaje que no saben que pertenece al béisbol. Cuando dicen que alguien está en 3-2, no está seguro qué significa. Cuando a alguien le dicen lo van a pasar por bola o no llegó al home, etcétera, están con esa misma expresión usando cosas que de repente ni siquiera comprende, no lo asume como parte del béisbol, es parte del argot, más allá del propio béisbol. Pero tú ves que también el béisbol pertenece, vamos a decir, también a cierto venezolano, cada vez menos, muy afectado, por cierto, por la crisis, por los problemas de la pandemia y los estados, pero también la crisis económica que ha afectado esto y los temas de la transmisión en televisión. Como Venezuela tampoco es ya una sociedad de masas en un sentido que tiene una cultura común, así como ya no vemos el Miss Venezuela y ya no estamos pendientes de quién es la candidata del Miss Universo, salvo unos venezolanos, no estamos pendientes de los premios de la farándula porque se acabó ese sistema venezolano. Lo más cercano que eso queda como algo nacional es el béisbol. Y aún así ha ido disminuyendo. Uno pensaría que más bien jóvenes de los sectores populares son más adictos al basquetbol y a otras cosas y ven ilusión de la vinotinto, aunque son deportes, algunos más baratos, otros más costosos, pero el béisbol ha perdido cierta parte de ese, parece haber perdido cierta parte de esa visión. Es un deporte hasta cierto punto para tradicionalistas. Y eso está pasando en todo el mundo. Es un problema para la industria del béisbol como tal. Bueno, no todavía escucha a la gente que no le gusta el béisbol decir que lo que pasa es que el béisbol es muy lento
Imagínate en esta sociedad que vivimos tan inmediatista, ¿no? Tan efímera, pasarse 4 horas viendo un juego frente al televisor. Todas esas cosas yo creo que nos hacen pensar. Guillermo, yo sé que tú eres, y creo que eso lo va a profundizar un poco Rick ahora, yo sé que tú eres de los Cardenales. Así es, de los Cardenales y también de los Medias Rojas. Eso sí lo sé yo por las redes sociales muy bien, ¿no? Es mi único sectarismo. Es tu único sectarismo, ese es el problema, que yo soy de los Yankees, por eso cuando te leo es complicado. Pero bueno, ahí, mira... Y no quiero pelearme con nadie, pero a mí realmente uno de los pocos equipos que yo no... Porque los Yankees uno los respeta y los teme. Esta temporada no tanto, pero no. Con los Orioles me pasa eso. Un equipo que... Y aquí en Venezuela no lo voy a decir porque estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Temo más por ello. Está bien. Mira, mil gracias por hablar. No puedo evitar pedirte por favor que le mandes de mi parte un abrazo enorme a tu papá, que fue mi profesor y es un mentor importante para mí. Siempre lo será. Y bueno, nada, seguimos hablando de pelota, pero ahora le paso yo la pelota a Ricardo. Muchas gracias, Sachenka. Querido Guillermo, qué gusto conversar contigo, qué gusto poder charlar, además sobre un tema que sé que te apasiona muchísimo, me apasiona, pues por supuesto, a mí y a Sachenka también. Y a mí me interesaba profundizar un poco más en algo que sé que ya tocaste, ¿no? Y es, ¿por qué el béisbol es tan importante en nuestra cultura popular? Y dentro de la cultura popular sumo incluso la cultura política, ¿no? Y es tan poco apreciado, más bien en el entorno cultural, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Una de las hipótesis que hemos estado manejando Sachenka y yo tiene que ver con que hay un estamento cultural que a partir del fracaso de la guerrilla, especialmente y a partir de la pacificación, asume un poco el fracaso como impronta, y el béisbol más bien es representativo de elementos de éxito, aparte de que viene de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si tú tienes una interpretación, una teoría sobre esto. Mira, yo comparto esa teoría. No sé si exactamente en el sentido que hasta cierto punto había que hablar mal de la modernidad venezolana en un estamento literario, y hay cierto escepticismo de toda esa cultura hasta cierto punto popular, que se identifica con lo de masas y por lo tanto se identifica con lo adeco y con la democracia falsa y mal representada. Para algunos es eso, ¿no? Es decir, hoy, así como también Chávez con el Magallanes, pero en menor medida, que todo presidente venezolano es magallanero hasta que se demuestre lo contrario, y que el Magallanes es el equivalente a Acción Democrática para muchos históricamente, y eso es como de moda, eso es algo, decirlo así, pero sí creo que hay algo de eso, hay algo de desdén a esa importación norteamericana, hay algo de desdén a la comercialización del deporte en Venezuela, vinculado a los medios de comunicación, vinculado a la empresa privada, vinculado a sus propietarios. Entonces se ve con cierta distancia, como, eso es lo que cree esta gente que está aquí mediatizada. Este es un país despreciable, acultural, que como en lugar de gustarle, qué sé yo, las películas de la música de Shostakovich o el acorazado Potemkin, están viendo el Caracas Magallanes. Y yo creo que sí hay algo de eso, hay algo de desprecio intelectual, urbano, de clase media, hacia el béisbol en los sectores intelectuales que son al fin y al cabo los que escriben. Y por eso creo que no ha habido esa historia. No hay esa visión más bien bucólica que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la literatura norteamericana sobre béisbol, no solo la literatura, la crónica histórica del béisbol, que es abundantísima, sino los ensayos y la literatura beisbolera, que crean toda una serie de ficciones. Aquí no lo hemos usado como escenario, o no recuerdo yo una instancia en que se haya usado, y creo que eso apunta a ello, que no voy a explorar ese mundo. Claro. Guillermo, nos queda un minuto y voy con esta recta. ¿Puede el béisbol darnos un relato de nación a través del siglo XX y hasta hoy? Sí, yo creo que definitivamente sí, porque el béisbol tiene que ver con nuestro paso de la modernidad
es al fin y al cabo la aceptación de ciertas reglas. El béisbol es un deporte complejísimo en reglas, no es como el fútbol, que son básicamente una docena de reglas y cualquier niño lo entiende. No, el béisbol es complejísimo, pero además sí es verdad, elogiamos la pelota caribe y demás, pero es en la entrada de Venezuela en la modernidad, es también la entrada de Venezuela en el deporte organizado, y el béisbol es la expresión históricamente más acabada del deporte organizado en Venezuela, así que sí es parte de eso. Viene con las petroleras, viene con la entrada con los Estados Unidos, viene con esa... Se hace un deporte de masa en una sociedad que está creciendo, la democracia, así que sí, yo creo que hay una narrativa importante que seguir, y el pulso de la nación en ello. Tanto así que cuando el béisbol ocurre en circunstancias graves, no nos sentimos aliviados, sino más bien nos sentimos interpelados. Así es, así es. Oye, muchísimas gracias, Guillermo. Fue un gusto conversar contigo. Esperamos, pues, seguirlo haciendo en programas futuros, mantener este diálogo múltiple sobre tantas cosas. Y gracias, fue muy refrescante hablar contigo de béisbol, de esto que nos apasiona tanto. Mucho éxito para ustedes. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Sasha, fíjate, para mí el béisbol es, ante todo, una memoria, y al ser una memoria, es una herencia. El béisbol en Venezuela es algo que se recibe de los padres, de los tíos, de los abuelos, de las madres, de las abuelas, de las tías, ¿no? Y es el transmitir un saber, y un saber que está vinculado con la emoción. Entonces, yo, en ese sentido, el béisbol logra transmitir una cantidad de relatos y de historias que vienen como encapsuladas. Entonces tú tienes béisbol, le das un link y te aparecen una multiplicidad de historias, ¿no? Como las 1001 noches, en el caso del link béisbol son como los 1001 juegos que se pueden recordar, llenos de anécdotas y llenos de una cantidad de cosas. En el caso de mi padre, o sea, mi padre era la memoria del béisbol y tenía la capacidad de transmitir esas cosas de una manera extraordinaria. El béisbol también es algo que significa estadísticas, o sea, llevar cuentas de una enorme cantidad de cosas, ¿no? Entonces, el béisbol tiene también la particularidad de que es la felicidad. O sea, para mí pensar y hablar sobre béisbol es pensar y hablar con algo que tiene que ver con la felicidad. Porque cuando hablamos de memoria, asociado todo esto con el béisbol, estamos hablando también de varios elementos. El béisbol es una memoria, digamos, que se hereda a través de nuestros padres, pero también es un archivo poderosísimo, ¿verdad?, que está contenido en películas, en producciones musicales, en libros, ¿no?, y en lugares comunes que se van repitiendo a través del tiempo y que se convierten incluso en expresiones para designar algo o para referirse a una época. Entonces podemos pensar, pues por supuesto, en la guerrilla, pensando en los Tiburones en los 80, podemos pensar en el Magallanes finales de los 90, principios del 2000, podemos pensar en una época del Caracas entre el 85 y principios de los 90 también. Entonces uno puede agrupar históricamente un tiempo a partir del éxito o fracaso de un equipo, ¿no? Entonces te permite establecer estructuras, te permite establecer una cantidad de pautas y se convierte también en una memoria a transmitir, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de estos días? O cómo podemos hablar de días pasados, ¿no? Yo voy registrando en el contexto de mi vida cosas asociadas con la pelota nacional, pero también pues la victoria de los Medias Blancas con Guillén comandando, ¿no? Fred Manrique. Puedo pensar también, si me voy más atrás, cosas que yo no viví en los Rojos de Cincinnati de Concepción en los 70 y que no lo viví, pero uno lo tiene muy, muy firme y muy vivo con uno, ¿no? También me gusta imaginar mitologías. Pensemos en los Dodgers de Brooklyn, ¿no? Sí. Pensemos en aquello que ya no está, ¿no? Esos equipos que no existen. Y yo recuerdo por lo menos una imagen poderosísima y es la gente llorando en Nueva York,
¿verdad? En el último juego de la franquicia, antes de trasladarse para Los Ángeles, Al ¿no? otro lado del Y pueblo. luego lo que significó la construcción de esa franquicia en Los Ángeles, que también es muy poderosa, es muy importante. Para mí, que soy de los 90, pienso también en equipos. Pensemos en esa lucha que existió entre los Dodgers y Oakland, ¿verdad? En los años 90, en lo que significó el repertorio de pitchers que tuvieron los Bravos de Atlanta, también en los 90, y uno decía, bueno, los tenían todos. O sea, no había Los manera mejores. de ganarle a un equipo como ese. Entonces, eso me parece que es importante porque es una memoria emocional que no pasa por el dolor, sino que pasa por la alegría y que llena de plenitudes la vida de las personas. Creo que eso es una de las grandes virtudes que puede tener el béisbol. Lo tienen otros deportes, pero para nosotros es el béisbol. No sé qué piensas tú. Yo creo, Rick, bueno, comparto contigo, además, ¿no? Esa mirada del béisbol autorreferencial. Como decíamos al principio, ¿no? O sea, no hay venezolano, por lo menos venezolano del Caribe, que no tenga alguna anécdota o algún relato desde el béisbol. Y por supuesto, yo también lo construyo desde mi autorreferencialidad. Yo voy al universitario desde que era una niña muy pequeña. Siempre fui y tengo muchísimos cuentos ahí, desde el autógrafo de Galarraga hasta la vez que me cargó Baudilio Díaz. O sea, hay miles de historias que forman parte de mi memoria afectiva y que está muy vinculada, como en tu caso, a mi papá, que era quien me llevaba al estadio. ¿Qué es lo que pasa? Que mi papá es tiburón y yo soy caraquista. Como mi familia materna, como mi abuela y como mi bisabuela, que era una beisbolera acérrima, que hasta antes de morir se llamaba a Diego Seguí, porque ese es el que salva realmente los juegos, ¿no? Entonces, hablando desde allí, nos damos cuenta que es posible desde esta memoria colectiva y también desde la memoria particular construir una serie de relatos hermosos, tristes, alegres, complejos sobre el dolor, sobre la risa, sobre renacer, también sobre el encuentro, porque yo en el estadio me abracé con magallanero, con cardenalero, creo que con tigreros no me he abrazado, pero por ahí va la cosa, ¿no? Porque la alegría al final nos contagia a todos, porque es algo que nos reúne, y eso yo creo que a pesar de las tristezas es importante. ¿Qué creo yo que le falta entonces después de esta conversa tan sabrosa que hemos tenido nosotros y con nuestros invitados? Que el béisbol en Venezuela se lance a las grandes ligas de las letras. Que llegue realmente a construir discursos como sí se ha hecho en otros países, como bien hablaban ustedes. ¿Cómo hacemos para que entonces el béisbol nuestro también se cuente en las letras, ¿no? Ese yo creo que es como lo que nos queda, ¿no? Para seguir pensando aquí antes de cerrar, porque bueno, como decía Yogi Berra, el juego no se acaba, ¿verdad? Hasta que se termina, así que chance tenemos, ¿no? de ver cómo llega a la literatura el béisbol venezolano. Así es, así es. La etiqueta, nuestras películas. Bien, amigos, la cinematografía alrededor del béisbol es amplia y rica. Para nosotros, Las curvas de la vida, Trouble with the Curve, dirigida por Robert Lawrence y protagonizada por Clint Eastwood y Amy Adams. Una película hermosísima en donde tenemos una imagen poderosa, ¿no? Y es que en el béisbol es eso que suena cuando llega al guante del catcher, ¿no? Bellísimo. También podemos pensar en el juego de la fortuna, Moneyball, dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Brad Pitt, Jonah Hill y Philip Seymour Hoffman. Una película que te muestra lo que significaba cambiar el béisbol o reinterpretarlo, o la presencia importante de la tecnología y por supuesto siempre de la estadística, ¿no? El béisbol es una mística
pero también significa ganar. Y ganar significa conocer los números, exactamente. Yo tengo otras 2 películas que hablan de lo afectivo en el béisbol también. Una es el clásico El campo de los sueños, que es dirigida por Phil Alden Robinson y que protagoniza Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta y Burt Lancaster. En esta película nos vamos a los campos de maíz de Iowa, también para soñar que el béisbol es posible y también especialmente la redención, ¿no? Sí. Y otra película que yo vi hasta que me cansé, creo que me sé hasta los diálogos, que es A League of Their Own, o Un equipo muy especial, que la dirige Penny Marshall y que protagoniza Gina Davis, Tom Hanks, Lori Petty, Rosie O'Donnell y bueno, una cantidad de estrellas, que nos habla de esta liga de béisbol femenino que durante la guerra, ocupó los estadios y hizo brillar el diamante del béisbol de Grandes Ligas, pero en una liga femenina. Creo que tenemos un buen coctelito aquí. Sí. Así es. Muy, muy buenas películas que han marcado vidas y que exaltan y nos muestran la grandeza del béisbol. En el próximo encuentro, el Caribe y su música. Y tendremos como invitado al profesor Arnaldo Valero. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos en el próximo programa. Gracias por escucharnos, gracias Ricardo por este rato tan sabroso y bueno, nos vemos en el estadio. Así es.